Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como de costumbre, agradecidos que nos sintonicen, que nos acompañen desde sus hogares y desde aquí preparando los estudios para compartir la palabra de Dios. Como siempre, iremos a las profecías mesiánicas y especialmente para ya ir avanzando y culminando con esta miniserie que llamamos así, del segundo Sinaí, y particularmente Jesús y el sábado. Dedicamos varios estudios, especialmente estos últimos, que proponen ver al sábado como parte integral de una ley de Dios que fue dada desde la creación, en la conciencia de la gente, como ya miramos en algunos ejemplos. Vamos a repasar algunos textos también, pero especialmente ya en el Nuevo Testamento, como forma parte de un pacto. Dios dio un paquete completo, llamado Ley de Dios, y en el Nuevo Testamento aparece o reaparece este pacto, pero ya dado a un nuevo pueblo judío, a nuevos judíos diríamos ahora, a un nuevo Israel. Y con ello se prueba entonces ya prácticamente, diría yo irrefutablemente también, de que Dios tiene planes concretos con un pueblo, así como fracasó el antiguo Israel, ahora el nuevo Israel, Dios pueda darles su ley, que incluye el sábado, para que puedan ser sus hijos obedientes y así diseminen el conocimiento de la ley de Dios. Vamos por lo pronto a mirar la profecía mesiánica de Isaías, capítulo 42, desde el 18 al 21, texto que estudiamos en varias ocasiones. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero él no advierte. Que abre los oídos, pero él no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Esto es lo que Dios se proponía con su siervo. A esos sordos y ciegos que como pueblo no querían entender nada, se enfrentan con un ciego, un mensajero de Jehová, al cual Dios dice: ¿quién es ciego como él o sordo como él? Que parece que no ve o que él no ve y sin embargo exalta la ley de Dios en lugar de defenderse. Vamos a recordar algunos ejemplos como el de San Juan capítulo 8, versículo 41, el insulto que Jesús sufrió de parte de estos sordos y ciegos. Y mi mensajero, es decir, Jesús, que él ve esas cosas, él oye otras, pero hace como que no ve y oye porque su propósito era exaltar la ley de Dios. Miremos dos textos. Uno es San Juan 8:41, donde dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y la gente le insulta diciendo: nosotros no somos nacidos de fornicación, como indirectamente está diciendo, como lo eres tú. Un padre tenemos que es Dios. O el versículo 48 también. Respondieron los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano? Era un insulto en aquellos días. Y que aún tienes demonio. Y entonces este siervo escogido del Señor hace oídos sordos, como que no ve, como que no oye, porque su propósito era exaltar la ley de Dios. Y un ejemplo para exaltar la ley de Dios a estos sordos y ciegos, miremoslo en
San Juan capítulo 9, así a continuación de ese capítulo 8, en el capítulo 9, prácticamente al final, en los versículos 39 en adelante, vamos a ver cómo mi siervo ante estos sordos, él exalta la ley de Dios como lo leemos acá. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso del ciego al cual él acaba de curar, ellos vean. Y los que ven o dicen ver, como los fariseos, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos que nos está diciendo eso? Jesús responde, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos. Notemos que la ley de Dios se enfrenta con ellos y les dice claramente, esta es la ley que va a ser exaltada y ustedes creen saber la ley, son violadores de esa ley. Y ustedes se expresen de maestros, pues yo los condeno, vuestro pecado permanece. Un ejemplo, claro, lo vemos en Romanos capítulo 2. Allí miramos cómo el apóstol Pablo trata a estas gentes que dicen ser maestros de Biblia. Y sin embargo, en la forma en cómo ellos se comportan, cómo tratan la ley de Dios, violándola, se cumple lo que Jesús dijo. Ustedes dicen ver y vuestro pecado permanece, porque rechazan la luz que es Cristo, quien les señala su pecado. Allí entonces en Romanos capítulo 2, desde el versículo 17 en adelante, claramente se observa que Jesús les revela el pecado de ellos a través de su ley. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿No se cumple acá la palabra de Jesús? Vosotros decís, vemos, pero porque decís, vemos, porque son maestros de Biblia, ahora Jesús les dice, vuestro pecado permanece porque acá el Cristo es la luz y ustedes lo rechazan. Miremos a continuación cómo sigue. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿acaso no hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿cómo será tu vida privada? ¿Adulteras? ¿O tú que abominas de los ídolos, no cometes sacrilegio? ¿O tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿acaso no deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vosotros judíos que decís, vemos, y al rechazar la luz de Cristo, vuestro pecado permanece. ¿Se capta, amigos, esta enseñanza que Jesús da, la profecía mesiánica? Este mensajero que aparentaba ser sordo, ciego, le insultaban, pero al exaltar la ley de Dios, muestra que ellos son los ciegos y que su pecado permanece. Bien, lo que vamos a ver a continuación es cómo la ley de Dios en el Nuevo Testamento, ya miramos en el Antiguo, pero ahora en el Nuevo Testamento, como un paquete entra con gentes diferentes de los judíos, con gentes con quienes Dios puede iniciar un pacto, y todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las bellezas de la ley del Antiguo Testamento dadas a los judíos, es quitado a los judíos y dado a gente para que produzca lo que Dios quiere que se produzca. Miremoslo ya en forma de profecía, como Jesús lo señaló en Mateo capítulo 21. Abrimos allí el texto. En Mateo capítulo 21, desde el versículo 33, tenemos entonces la parábola de Jesús y su conclusión. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Si logramos interpretar la parábola, representa al pueblo judío. Al decir que se planta la viña, es decir, que dé frutos, Dios quiere que el pueblo israelita dé fruto. Pero le cerca de vallado. ¿Cuál es el vallado que protege? Pues es la misma ley de Dios. Cava en ella un lagar. El lagar representa allí donde se produce la sangre, el jugo de uva. Bien, los sacrificios, el lagar.
Y luego una torre que va a representar el santuario. Y la arrenda a unos labradores y se va lejos. Es decir, la parábola es simbólica, pero ilustra a la nación judía. Dios los preparó, los cercó con su ley, les da la torre, representa el santuario, con un sistema de sacrificios que va a representar el lagar, y entonces les dice, yo les doy la viña, quiero ver el fruto, y se las da para que las hagan trabajar. ¿Qué ocurre a continuación? Siguiente versículo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, representan a los profetas, a los labradores, representa a los trabajadores judíos, a la nación judía, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon, que tal fue el trato que el pueblo tuvo contra los profetas. Quizás podemos mirar el cumplimiento de esta porción en segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Miremos pues esta porción y volvemos otra vez a la parábola. Versículos 15 y 16, segundo de Crónicas 36. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. En la parábola de Jesús se llaman los siervos de Dios, que estaban al servicio del amo e iban a reclamar los frutos de los labradores. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Notamos, Jesús lo está contando en forma de parábola, la historia de los judíos. Retomamos Mateo capítulo 21. Vamos otra vez a continuar con la lectura. Leíamos Mateo 21, 35, vamos ahora a Mateo 21, 36. Mas envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, nuevos profetas enviados. Finalmente les envió su hijo. Ya vemos más claramente la parábola, ¿verdad? Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y nos apoderaremos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la gente responde sin darse cuenta acerca de la maldición que estaba pronunciando sobre sí mismos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otra gente que le paguen el fruto a su tiempo. Y esto se cumplió literalmente cuando, habiendo sido muerto Cristo en el año 31, 35 años más tarde, vinieron entonces los sitiadores, los ejércitos romanos que toman posesión de Jerusalén. En verdad, el sitio dura pocas semanas, huyen y se envalentonan los facciosos, los rebeldes judíos, pero a partir de ahí nadie más sale de Jerusalén. En primer lugar, por parte de esas facciones que toman posesión de Jerusalén. Eran 3 grupos guerrilleros y luego retorna el ejército romano, otra gente que va a volver y ya sitan Jerusalén y no sale nadie más hasta que son destruidos miserablemente, tal como la parábola había dicho. La leemos otra vez, Mateo 21, en forma de parábola en el año 31, ahí tenemos, pero que se cumple 35 años más tarde. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús entonces cita un texto bíblico. Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y a continuación, mis amigos, este tema que tiene que ver con la ley y el sábado. A ver, ¿de qué se trata? Miremoslo. Por tanto os digo que el reino de Dios, con todas sus promesas, será quitado de vosotros, judíos,
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Vemos allí entonces que era una parábola y una profecía a la vez. Dios se va a desentender de los judíos y todas las promesas dadas a ellos, ahora se los va a dar a gente. Y entre esas promesas, no solamente las promesas de los profetas, pasan a ser patrimonio ahora de la nueva iglesia, del nuevo Israel. También el pacto que Dios había hecho con los judíos en la antigüedad. Ahora se celebra un nuevo pacto y aquella ley que había sido grabada en letras sobre piedras, ahora es grabada en letras, pero sobre la carne del corazón. Y allí los mandamientos son impuestos en el alma a la gente que participa del nuevo pacto. Es algo asombroso. Dios deja de costado a los judíos, al punto que Pablo luego les llamará judíos de la carne, y estos son los judíos del espíritu, estos confiados en la circuncisión carnal, vacía, mientras que estos circuncidados espiritualmente en Cristo, una nueva raza de judíos cristianos. Y esta nueva raza de judíos tienen su ley, los 10 mandamientos. El judío carnal, ortodoxo, tradicional diría, esto nos pertenece a nosotros. Dios le dice, les pertenecía, ahora fue quitado y dado a gente que produzca los frutos de él. Leamos otra vez el texto, Mateo 21, 43. Allí estaba la profecía de Jesús. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Vamos a ver entonces los textos que nos van ilustrando esta situación del cambio que Dios hace de judíos a los nuevos judíos, los judíos carnales antiguos con los nuevos judíos espirituales. Y en consecuencia todo aquello que el judío carnal tenía, ahora lo tiene el judío espiritual, el moderno. También judío, pero espiritual. De allí que animamos a los oyentes, a los cristianos en general, que no seamos despectivos con la palabra judío, porque dice, ustedes son judíos, y respondemos, de buena obra, a pura honra, claro que sí, judíos en espíritu. Miremos cómo lo va a expresar ahora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Abrimos pues allí, a continuación de aquella discusión acerca de la ley que habíamos leído hace un momento, que mencionaba Pablo que el nombre de Jehová es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues entonces, ¿qué solución va a dar Dios a esta situación? Versículo 25, miremoslo, a partir de allí. Una nueva raza de judíos, y por lo tanto ellos serán los poseedores de la ley que incluye el sábado. Ya vamos a ver todos los textos necesarios que prueban lo que estamos escuchando. Dice allí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, le dice al judío. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión no es nada. Viene a ser incircuncisión como la que te ofende a ti, que estás circuncidado. Y tú dices que el incircunciso no merece nada. Muy bien, sigamos trabajando. 26. Si pues el incircunciso, que tú dices que no vale nada, el gentil, guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como que fuera real circuncisión en la vista de Dios? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Notemos la importancia que Pablo le da a la obediencia, a que el hombre sea justo, recto, obedezca a los mandatos de Dios. Pero el judío viola el mandamiento aún sabiendo que él es el maestro de Biblia. Ya vamos a mirar algunos textos probatorios de esto. Dice allí, te condenará a ti, ese gentil incircunciso, que con la letra de la ley y con la circuncisión a cuestas eres transgresor de la ley. Dejemos aquí en el versículo 27, vamos a Mateo 23. Vemos a Jesús allí cómo les habla a esta gente, violadores de la ley, pero son enseñadores de Biblia. Esa contradicción. Ya volvemos a Romanos 2, 27, 28 para continuar. Pero vamos entonces a Mateo capítulo 23. Versículo 13 en adelante.
Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ese es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, por lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Notemos la acusación que Jesús les da a esta gente que dicen obedecer la ley. Vamos a ver un ejemplo claro en Lucas 11:52. Esto lo estudiamos ya en otra ocasión respecto de las verdades apodícticas de los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho tal cosa, pero yo te digo. Y este ejemplo lo vamos a ver en Lucas 11:52 con respecto al 8º mandamiento. Y es, oíste que fue dicho, no robarás, no hurtarás, 8º mandamiento. Pero yo te digo a ti, ya déjate de hacer largas oraciones porque eres un ladrón. A ver, miremos cómo lo va a expresar Jesús en Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Aún leemos un poco más. Diciéndole estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que siga hablando de muchas cosas con el propósito de condenarlo. Pero miramos también en Lucas capítulo 11, versículo 23, el texto que nos estamos buscando, que nos interesa. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge está desparramando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde yo salí. 25. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Pero especialmente la encuentra desocupada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, cuando el maestro les llama a ellos voraces, rapaces, ladrones, nos lo va a decir el texto de Mateo capítulo 11, versículo 23, en la versión de la Reina Valera 60. Veremos ese texto primeramente. Mateo capítulo 23, perdón, es capítulo 23 de Mateo. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis, notemos esa expresión, las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Pero también encontramos ese texto en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, al llamárseles ladrones a esta gente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. A esto se refiere el maestro cuando les llama ladrones, porque ellos les sobra porque roban orando largas oraciones,
pero devoran la casa de la viuda, como leíamos hace un momento en Mateo capítulo 23, versículo 13. Ahí tenemos el texto. Porque cerráis, 23, versículo, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Notamos, acá se nos está diciendo que son ladrones, violadores del octavo mandamiento, pero al decirles devoradores de las casas, pero usan una pantalla, que son las muchas oraciones. A esto se refiere el maestro, que se les quita a esta gente que dicen ver y son violadores de la ley de Dios. Ahora miremos a la gente del nuevo pacto, a esta nueva propuesta del Señor. Ya había una profecía al respecto, que aparece en Jeremías capítulo 31. Vamos a buscar el texto desde el versículo 31 en adelante. Una profecía que anunciaba un cambio, no un cambio en la ley, no lo había, era un cambio en la gente sobre la cual la ley se imponía. Jeremías 31, versículo 31, nos lo cuenta. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esa casa de Israel y esa casa de Judá, ya miraremos en un texto de Hebreos, son los gentiles. Es la gente nueva. Y el pacto va a consistir en que la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, es puesta allí literalmente en el corazón de la nueva gente, esto es, los gentiles. Miremos cómo sigue el texto todavía. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Notemos, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es lo que Dios pone en la mente? Su ley. ¿Dónde la escribe? Dice el versículo, seguimos leyendo el 33 todavía. Daré mi ley en su mente. ¿Y dónde la escribe? En el corazón. Ya no más en tablas de piedra. Quiere grabarla en el alma, para que entonces Dios sea reconocido como Dios y ellos como pueblo, como dice a continuación, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, a través del nuevo pacto que graba la ley en el alma. Veamos ahora su cumplimiento en Hebreos capítulo 8, y especialmente la participación de Cristo en este proceso de nuevo pacto que abarca toda la ley y que incluye el sábado. Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Por lo tanto, ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Veremos que al hablar de Jesús se nos dice que es mediador de un mejor pacto que el de Moisés, y tiene mejores promesas, porque en el caso de Moisés los sacrificios debían ser permanentes y los oficiadores los sacerdotes, ofrecer sacrificios por ellos mismos para limpiarse ellos. En cambio, la promesa acá es una sola vez y para siempre, Cristo, que es quien es el sacrificio y a la vez el sacerdote. Pero seguimos leyendo, miremos cómo avanza el texto. Porque si aquel primero, el de Moisés en Éxodo 20, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndoles dice, y entonces cita el texto de Jeremías 31 que acabamos de leer. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y antes de leer, amigos, fijémonos que allí se menciona que se hace un nuevo pacto con la casa de Israel. La pregunta ¿es la casa del viejo Israel, de aquellos judíos ortodoxos, circuncidados, de la nación antigua judía? No. Ahora se hace el pacto con estos nuevos judíos espirituales a quienes Dios reconoce como genuinos judíos. Un judío ortodoxo, común, ordinario, se ofendería diciendo, ¿por qué mienten a la gente? Los verdaderos judíos somos nosotros que estamos circuncidados por empezar y provenimos de Israel, descendientes directos de Abraham. ¿Nos acordamos? Así es como Pablo mismo se expresa en Filipenses capítulo 3. Vamos a buscar el texto, versículos 3 y 4. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera circuncisión. Mientras que el judío ordinario, pues no acepta a Cristo. Es circuncidado, descendiente de Abraham. Él tiene las promesas de los profetas consigo, el Antiguo Testamento como libro fundamental reconocido por Dios, como inspirado, y el judío ortodoxo, ordinario, común, el circuncidado, se enorgullece de ello. Pero ¿cómo llama Pablo a todo esto? Basura. Miremos cómo va a seguir el texto, miremoslo. Al final, no teniendo confianza en la carne, nos gloriamos en Cristo, pero ya no nos confiamos más en la carne, como el judío ortodoxo lo hace. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de pura cepa. En cuanto a la ley, fariseo, que era lo mejor que había en aquellos días. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar o con tal de ganar a Cristo. Notamos, este es el orgullo, el canto de un judío, nacido judío, pero ahora se circuncidó su espíritu en Cristo. Ya no más la circuncisión carnal, la circuncisión del alma, como cuenta Jeremías 4, versículo 4. Esta es la nueva gente, la nueva raza a la cual Dios le va a dar su ley. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Notamos, el circuncidado viejo, ordinario, maldad de obras. Al circuncidar el alma, Dios lo reconoce como un verdadero judío ahora. Este es el que yo quiero. Y el judío carnal se confía allí en su práctica de operación del prepucio, que físicamente se la hizo. El gentil no la tiene hecha, pero Dios le atribuye. Tú eres un circuncidado, tú eres un judío, tú eres descendiente de Abraham. Miremoslo, cómo lo va a expresar también el libro de Gálatas. Abrimos pues, en el capítulo 3 de Gálatas, cómo se les va a llamar a esta gente descendientes de Abraham. En el capítulo 3, versículo 27 en adelante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Así que ahora este es el nuevo Israel, al cual se le confía el nuevo pacto. Amigos, quiero compartirles un testimonio de hace unos años atrás, vivido en mi país, en Argentina. Estaba dando yo unas conferencias de Apocalipsis en mi iglesia local y vinieron dos jovencitos, vecinos. Ellos vinieron a escuchar las exposiciones, las presentaciones de Apocalipsis. Después de varias semanas de materiales que se presentaban visuales, audiovisuales, se hizo la invitación para participar de un pacto bautismal. Quienes querían abrazar la fe, seguir a Cristo, obedecer sus mandamientos, formar parte de la familia espiritual. Y pasaron amigos al llamado, y pasaron los dos jovencitos, eran chicos de 20 años aproximadamente, ambos hermanos. Y entonces yo estaba feliz al ver estos jovencitos que vivían a media cuadra de la iglesia donde se daban las conferencias. Pero estos jóvenes me dijeron: pastor, nos queremos bautizar, entendemos la doctrina, nos gusta, vamos a otra iglesia nosotros, pero nos gustaría que usted nos visitara y conversara con nuestra madre, no queremos problema con ella. Bien, acordamos el día. En aquel tiempo yo no tenía vehículo, así que le pedí la ayuda de un hermano. Él me ayudó llevándome con su camioneta. Pero él me dijo: pastor, yo le acompaño, pero no me pida hablar. No, yo no quiero hablar. No se preocupe, hermano. Déjeme que yo voy a hablar con la señora. Llegamos al domicilio y allí abre la señora la puerta y los chicos ahí estaban esperando también. Nos saludamos, la señora amable nos invita a sentarnos. Y entonces allí nos presentamos, dijimos las palabras iniciales, la mujer guardaba silencio. Mientras se escuchaba, a los minutos suena el timbre otra vez. Y ella va a atender, ¿y quién era? Un distinguido caballero. Yo desconocía quién podía ser. Cuando entonces el hombre entra y saluda a la gente, y entonces la señora pues saluda a quien era su pastor. Gracias, pastor, por haber llegado a nuestra casa. Yo no estaba entendiendo bien. Ella había invitado a su pastor de su congregación, una iglesia congregacional luterana. Bien, cuando la señora pues le dice a su pastor: pastor, lo hice llamar porque hay una situación con mis hijos y yo quisiera que usted lo aclare aquí. Pero no entiendo, ¿quiénes son estos caballeros, hermana? Y entonces ella dice: ese es el problema. Mis hijos están yendo a una reunión en la iglesia de estas personas. Y mis hijos ahora decidieron dejar nuestra iglesia y abrazar la fe de ellos, bautizarse con ellos. ¿Cómo? ¿Y qué iglesia es? Iglesia Adventista del Séptimo Día. El hombre cambió. Pero, ¿qué es esto, hermana? ¿Cómo me va a traer esta gente aquí en su casa? Usted no me dijo nada. Usted no sabe quiénes son estas personas. Personas perversas. Lógicamente era la primera vez que yo me veía con este señor, o él me veía a mí. Y el hombre comenzó a hablar. Yo estaba sentado, mi compañero con la cabeza baja, orando, y el hombre se despachó. Usted no conoce lo peligroso de esta gente. Esta gente son venenosos. Ellos dan programas de salud, son buenos en esa área, alimentación, son buenos también, pero luego te enchufan el sábado, te enchufan la ley. Eso está abolido. Y yo le digo a mis amigos, me quedé sorprendido de este señor, la violencia con la que hablaba. Ellos hacen como cuando quieren matar a un perro. Le dan carne con vidrio molido, y así se lo mandan, el pobre animal come, a las horas se muere. Así hacen ellos. Porque te hablan bonito de muchas cosas, pero te meten la ley, te meten el sábado. Yo se los cuento, amigos, porque así violento fue el Señor cuando yo estaba sentado. Y agradezco mucho a mi compañero, Daniel, que oraba porque creo que fueron las oraciones de él las que me mantuvieron calmado. Yo rogué a Dios de no perder el control. El hombre me estaba insultando, sin habernos conocido, sin conocer la doctrina también, perfectamente. Entonces, cuando él se despachó, largo rato, y siempre estuvo parado. Entonces, yo ahí me incorporé y le dije: mire, señor, usted está hablando demasiado porque usted no conoce el nuevo pacto. Usted no sabe lo que es. Y el hombre se ofendió otra vez. ¿Pero qué me está diciendo? 40 años predicando la palabra de Dios y que yo no conozca el nuevo pacto.
Sí, se lo voy a demostrar. Usted no lo conoce, ahora sí, porque no conoce. A ver, ¿qué va a hacer? Y entonces cité, amigos, Jeremías 31, el texto que hemos leído. ¿Recuerdan? Allí en el versículo 33 lo podemos ver, Jeremías 31, 33. Fue el intento de leerlo porque el hombre no me dejó continuar. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fue lo que alcancé a leer. Y el hombre inmediatamente me detiene diciendo, ve, por eso ustedes están en las tinieblas, porque se basan en el Antiguo Testamento que ya está terminado. Entonces yo me quedaba asombrado de la ignorancia del Señor. Entonces dije, mire, está bien, dejemos el Antiguo Testamento. Voy a leer el Nuevo Testamento ahora y voy a demostrar que usted no conoce el Nuevo Pacto. Y efectivamente, fui entonces a Hebreos capítulo 8. Recuerden, texto que hemos leído. Habíamos leído versículos 6, 7. Miremos el 8. Como era el libro de Hebreos, él no me contradijo. Y leí así, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y notemos la expresión. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Notemos que aunque está en plural la expresión, dado que nuestra Reina Valera se basa en esa traducción, en el griego, y el griego original lo toma de la Septuaginta, que está en plural, y no del hebreo, que está en singular. Es la misma expresión. La diferencia está entre el hebreo y el griego. El original hebreo está en singular, la traducción griega de antes de Jesús, llamada Septuaginta, está en plural. Y entonces quedó así en plural. Y nuestra Reina Valera traduce del plural. Está correcto. Porque la esencia es igual. Pondré mis leyes, la ley de Dios, la mete en la mente y la escribe en el corazón. Les confieso, amigos, que cuando cité el texto, este pastor se cayó. No siguió más, no pudo hablar. Y yo seguí, amigo, usted no conoce el nuevo pacto porque no permitió poner la ley de Dios grabada en su alma. Usted no la tiene en el alma. Usted dice, pero no conoce el nuevo pacto, porque si conociera tendría la ley de Dios acá, profetizada en Jeremías 31, cumplida en Hebreos 8, por medio de Cristo. El hombre se cayó, no pudo seguir más. Y entonces, confieso que como el boxeador que pega el izquierdazo, va el derechazo. Bien, cité a continuación Hebreos 10. Y le dije, mire el otro texto a continuación, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Clarito, allí el Señor, en eso consiste el nuevo pacto. Pero ¿quién dijo que el nuevo pacto es seguir desobedeciendo aquellas viejas leyes? No entramos en el nuevo Israel. No somos la nueva raza de judíos espirituales, los judíos circuncidados en espíritu. Judíos a pura honra, no los judíos carnales, sin Cristo. Este es el judío espiritual. Bien, ¿cómo terminó aquella reunión? Yo cité tal y cual los textos, no cité más, no hablé más. El Señor se calló y le dijo a la señora, mire, no voy a perder el tiempo acá, me voy. Y se fue. La familia toda observó. Lo cierto es que llegó el día del bautismo. Los chicos se bautizaron. Pasó el tiempo y fue el tiempo en que yo debía trasladarme. Ustedes saben, uno trabaja en un distrito por un tiempo y pues allí mis superiores designaron que yo fuera a trabajar en otra zona. Fui a la otra zona. Llegó el tiempo de la reunión anual de líderes, pastores y ancianos. Llevo a mis nuevos líderes y en el encuentro observo a los viejos líderes de mi anterior distrito.
y los miro, nos saludamos, nos abrazamos, pastor de aquí y de allá, y lindos hermanos. Así que tenía los dos grupos de líderes, los nuevos y los viejos del periodo anterior. Y ahí entonces pregunté, ¿y cómo andan los chicos? ¿Se acuerdan? Sí, nos acordamos. Pastor, están firmes esos chicos, son líderes en la iglesia. Pero les quiero contar alguna noticia. A ver, ¿sabe que la mamá de ellos también abrazó la fe? Ay, yo sentía placer y alegría que la mamá también abrazó la fe. Y le cuento más. El pastor, ese pastor, ¿recuerda? El pastor, eso es lo que había contado el hermano Daniel, mi amigo. El pastor, pues, envió una carta pidiendo disculpas. Él dijo que se extralimitó en las cosas que él dijo, que si usted puede disculpar. Yo dije, no, ya son los gajes del oficio, no hay problema, ya pasó. Yo lo entiendo, en el fragor de la lucha, él actúa, yo también. Dios me cuidó para no exaltarme demasiado. Pero está bien, yo entiendo y acepto la disculpa, no hay problema. Y una familia que entendió el nuevo pacto. Y amigos, esto es lo que quisiera compartir con ustedes. Los nuevos judíos espirituales es un concepto muy importante. Ya Jesús lo había dicho en Mateo 21:43. El reino de Dios será quitado de vosotros, con todas las promesas, con todas las bendiciones, ya no más la raza judía. Tenemos el texto ahí. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente, de ahí vienen gentiles, que produzca los frutos de él. Dios quiere frutos. Y ahora los gentiles, que hoy llamamos iglesia, que tienen entonces consigo las promesas y que Pablo les llama, son los nuevos circuncidados. Son los que tienen el nuevo pacto, tienen todas las promesas, tienen el sello de las promesas, que es el Cristo. Y al decir que tienen el nuevo pacto, ¿qué es lo que tienen? La ley de Dios, los 10 mandamientos, aquellas verdades apodícticas de Éxodo 20, pero ahora explicadas, aumentadas por el Cristo. Y el sábado en particular, que forma parte, porque el Cristo fue quien se encargó de enseñarlo al detalle. Todo en un paquete llamado Nuevo Pacto. Ahí ahora entendemos, vamos ahora, 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Miremos cómo se expresa el apóstol Pablo con respecto a la ley de Dios y a la ley de Cristo. Y algunos suponen que la ley de Cristo es menor o diferente de la ley de Moisés. Miremos, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley de Éxodo 20, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero ¿cómo que no voy a estar sujeto a la ley de Éxodo 20? Bien, están los judíos sujetos a ellos, pero nosotros en el nuevo pacto estamos sujetos al segundo Sinaí, a la ley de Cristo, que amplió esas verdades apodícticas de Éxodo 20. Vamos a mirar a continuación, versículo 21. Y a los que están sin ley, que no conocen la ley de Moisés, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. La palabra en griego allí es ennomos, que significa en la ley, más que debajo de la ley. Yo estoy caminando en la ley, tranquilo, seguro. Esa ley de Cristo, que es el segundo Sinaí de Mateo 5 en adelante, cuando Jesús exalta cada uno de los mandamientos, y ya hemos comentado cuántas veces que Jesús exalta el vino para enaltecer y engrandecer la ley de Dios, de acuerdo a Isaías 42, 21. Bien, este es el Pablo que enseña estas verdades. Pero he aquí que hay cristianos que entienden que al estar en Cristo, ahora tenemos diferentes leyes, ya no las leyes de Moisés. Por supuesto que hay leyes de Moisés que han sido absorbidas porque han sido cumplidas en Cristo. Es el caso, por ejemplo, del sacerdocio, del templo. Veremoslo cómo lo expresa Hebreos capítulo 8, los primeros versículos. Si aquello era una figura, un tipo, un modelo, ahora llegado Cristo, ya no necesitamos ese viejo modelo, porque Cristo es el nuevo sacerdote. Él tiene un nuevo servicio, ofrece un nuevo sacrificio, tiene un nuevo templo. Este es el Cristo. Por lo tanto, el viejo sacrificio, el viejo templo, el viejo cordero, ya no va más. Sirve como ilustración para que yo pueda mirar a través de este texto
ilustrativo, cómo opera, cómo funciona el Cristo aquí en su nuevo servicio. Miremoslo cómo lo va a expresar Hebreos capítulo 8 desde el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, esto significa que los 7 capítulos anteriores venía tratando de este tema, de exaltar a Cristo, pero como dice en Hebreos 5, última parte, se habían hecho difíciles de entender, gente que debían haber aprendido más rápidamente. ¿Y cuántos de nosotros en la misma condición que Dios podría revelarnos mucho más? Pero nos pusimos torpes porque descuidamos el estudio, la lectura. Pero seguimos leyendo Hebreos 8:1. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Esto es un santuario en el cielo, no el de la tierra, que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley de Moisés, la ley de Leví, que exigía que los de la tribu de Leví aparecieran los sacerdotes, los cuales sirven, esos sacerdotes terrenales, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, tal como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo y se le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo. La palabra en griego ahí es tipo, de ahí deriva tipología. Esto es, hazlo conforme al tipo que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, hay un tipo y un antitipo. Y lo que se le mostró a Moisés allí fue un original que él podía contemplar. Y entonces un modelo original, y entonces en la tierra se hacía una copia. Y por lo tanto, todo el sistema judío era una copia. Sea ya el santuario en sí, sea el sacerdote en sí, sea el sacrificio en sí, sea incluso las leyes que ordenaban el movimiento de esos sacerdotes. Todo iba a estar ahora absorbido por un nuevo sistema, idéntico a este, pero más efectivo, y del cual este era ilustración, es decir, un nuevo templo, un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, nuevas leyes, y la esencia fundamental de la nueva ley, ¿cuál era? El nuevo pacto. Esto hacía que esta nueva raza de judíos, de cristianos creyentes, ellos pudieran representar a Dios en la tierra, ya que esta otra raza antigua judía no lo pudo hacer. ¿Captamos esto? Ahí tenemos entonces la expresión de modelo, la palabra tipos abajo, 5179, allí tenemos la palabra que es, de ahí deriva tipología, ¿sí? Ese es el modelo que se le mostró a Moisés, un tipo original, y el resto iba a ser la copia. Bien, amigos, vamos a culminar con un último versículo, el que se encuentra apenas de los muchos que hay, escogemos este, Santiago capítulo 1. Ahora tenemos un nuevo Israel, nuevas tribus, no las 12 tribus antiguas, pero miremos cómo lo expresa Santiago 1, versículo 1. Este es el nuevo pueblo de Dios, la nueva raza de judíos, que tienen consigo un nuevo pacto, esto es, las verdades apodícticas en Cristo grabadas en el alma, que incluyen el sábado. Miremos entonces, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La pregunta es, ¿acaso Santiago está escribiendo a las viejas 12 tribus? Si está incluyendo a Cristo, es contradictorio. Los judíos ortodoxos, ordinarios, tradicionales, los circuncidados, los del Israel carnal, esos no aceptan al Cristo. Y Santiago dice, siervo del Señor Jesucristo, les mando un saludo a las 12 tribus. ¿Cuáles 12 tribus? Es el nuevo Israel. El Israel que usted y yo podemos componer si tan solamente aceptamos a Cristo y dejamos que su nuevo pacto se grabe en el corazón para que hagamos la voluntad de Dios. Queremos agradecerles, amigos, su compañía, invitarles a que sigan sintonizándonos. Seguiremos avanzando con esta exposición, miraremos más versículos,
para que nos quede claro que hay un Dios que ama a los hijos, pero quiere formar su nuevo Israel, que culminará en la historia de los 144.000, el último remanente que estará en la tierra y el Señor se los llevará al cielo. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz noche y nos veremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que tengan bendiciones. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.